Jóvenes todos, ¿cómo están? Yo soy Omar desde la Ciudad de México. Hoy es 21 de junio de 2026 y este es mi análisis semanal principal para los próximos días. Como siempre, como desde hace 16 años, te voy a explicar absolutamente todo lo que estoy considerando. Te muestro mis gráficos con el análisis que estoy haciendo ahí, te muestro mi plan de trading completo para los próximos días y lo más importante para tu aprendizaje, te voy a explicar los criterios técnicos fundamentales y de sentimiento que avalan a cada una de mis hipótesis de trading y que hacen que mi plan sea tan sensato y tan robusto semana a semana y mes a mes y año tras año durante tanto tiempo. Vamos a comenzar con el anuncio de política monetaria más importante de la semana pasada, y tuvimos 5. Me refiero, por supuesto, al de la Reserva Federal. Ya desde hace semanas te había yo anticipado lo que iba a pasar. Lo que pasa es que el mercado estaba esperando una sola cosa. A ver, para llegar a eso, el antecedente necesario. Recuerda, por favor, que Donald Trump estaba intentando apoderarse de la Reserva Federal, pues porque Jerome Powell y sus colaboradores no estaban cumpliendo los caprichos del presidente naranja. Imagínate eso. Entonces estaba muy molesto el nene de color anaranjado y entonces maquiló un plan macabro para ir colocando distintos criados leales en el interior de la Reserva Federal para eventualmente obtener una mayoría en la mesa del comité. Hasta ese momento parecía el plan perfecto. Sin embargo, comenzamos a ver los errores en los cálculos. Para empezar, una vez que Donnie nombró al encargado oficial para sustituir a Jerome Powell, una vez que nombró a Kevin Warsh, entonces los otros criados fuera de la carrera se dieron cuenta que ya no tenían por qué servirle con lealtad al presidente anaranjado. Se dieron cuenta que, bueno, ya podían regresar a la normalidad y tratar de recuperar un poco de dignidad. Ese fue el primer mal cálculo, pero el segundo yo creo que nadie lo vio venir, porque hasta donde podíamos ver, Kevin Warsh parecía realmente un buen sirviente, un buen gato del presidente naranja, y no fue sino hasta que se sentó oficialmente en la silla del gobernador de la Reserva Federal cuando comenzamos a ver que quizás estuvo manejando esta postura de sí, patrón, yo voy a hacer lo que usted quiera. ¿Quiere cortar tasas? Yo se las corto. Y de pronto se vuelve mandamás de la Reserva Federal y ya no tiene el mismo discurso. Y eso es lo que el mercado estaba esperando. Todos esperábamos que la Reserva Federal no hiciera nada, que se quedara en hold en 3.75%. Y eso hicieron. Pero lo que queríamos era ver qué pasaba con Kevin Warsh. La primera señal vino en el statement. Kevin Warsh ya nos había dicho que tenía la misión de cambiar, de optimizar los mecanismos de comunicación de la Reserva Federal. Y ya teníamos una idea de por dónde iba a proponer cambios. El primer cambio, el más evidente en el statement, es que se trató de un statement mucho más corto del tradicional, o al menos del que varios de ustedes están acostumbrados a leer. Fue mucho más corto porque quitaron la sección de Forward Guidance. Recuerda que esta sección nos daba pistas lingüísticas, pistas discursivas, para tratar de adelantarnos a los siguientes movimientos de la Reserva Federal. Sin embargo, Kevin Warsh decidió quitar ese pedazo del statement. Ya en otro momento nos había advertido que él pensaba que esto solamente agregaba ambigüedad, agregaba confusión y por ende una especulación innecesaria. Más allá de que tenga razón o de que no tenga razón, Kevin Warsh es de esos. Es de los gobernadores de pocas palabras, por decirlo de una manera muy amable. Dentro de esta amputación que sufrió el statement, le hicieron caso a los miembros que en la reunión anterior habían votado por remover los segmentos del statement que tienen un tono de easing.
En otras palabras, que siguen manifestando que la Reserva Federal, o que seguían manifestando que la Reserva Federal estaba en ese lado del ciclo de la política monetaria. Y entonces, obviamente, quitaron también eso del statement. En este momento tenemos entonces que asumir que la Reserva Federal está ahora sí oficialmente en una instancia neutra. Está en el lugar neutral del ciclo de política monetaria tradicional entre el easing y el tightening. Bueno, pero ¿qué más ocurrió? Kevin Warsh hizo una conferencia de prensa sumamente reducida, apenas de 40 minutos, cosa que pues tampoco estábamos habituados ya. Con esta política de entre menos diga, mejor. Se hizo a un lado de varias preguntas que le hicieron y respondió a algunas otras de manera escueta. En el dot plot nos dimos cuenta de algo. La Reserva Federal está implicando un hike durante 2026. Esto más o menos ya lo preveíamos, más o menos ya teníamos idea de que esto podía pasar. En otras palabras, no solamente es reconocer que la Reserva Federal ya no va a cortar tasas de interés, sino que además hasta podría subir tasas de interés. Y el dot plot lo dice. Pero hubo un asunto muy peculiar. Faltó un puntito. Tal vez te diste cuenta. Kevin Warsh no votó. De esta manera, Kevin Warsh está cuestionando la utilidad del dot plot, cosa que ya sabíamos. Yo te lo dije aquí hace varias semanas, porque el propio Kevin Warsh lo había dicho. Entonces, ¿quién sabe cuál va a ser el futuro del dot plot? A mí me parecía una herramienta no revolucionaria, pero ciertamente creativa, para hacernos saber de una manera más directa y más objetiva cuál es la perspectiva de la Reserva Federal. Por medio de los puntitos podíamos saber cuál era la tendencia dentro del comité sin saber quiénes son esos puntitos o quiénes eran esos puntitos. A mí me parece una herramienta de comunicación interesante, pero evidentemente poco importa lo que yo piense o lo que tú pienses al respecto. Aquí lo que importa es que a Kevin Warsh no le gusta remover el entusiasmo o la frustración del mercado y prefiere mantener las cosas ocultas. Antes de Greenspan, uno de los gobernadores de la Reserva Federal más famosos y más longevos que yo recuerdo, antes de Greenspan ni siquiera anunciaban la tasa de interés. Esto a lo mejor te cuesta trabajo creer, pero antes ni siquiera anunciaban cuál era la tasa de interés. Entonces, no estoy diciendo que vaya a terminar en eso, pero ciertamente veo que Kevin Warsh tiende hacia un gobierno con poca comunicación con el mercado, precisamente para evitar movimientos basados netamente en la especulación y que descompongan el plan de la Reserva Federal. Además, aumentaron su expectativa inflacionaria, aumentaron lo que piensan acerca del PCE. El CPI lo dejaron en 3.6%, no, el PCE lo dejaron en 3.6%, el Core CPI lo dejaron en 3.3%. Todo esto hizo que las apuestas en el mercado de futuros con respecto a un hike para diciembre llegaran al 50% ya. Y el mercado de futuros está votando para que en 2026 haya un hike ya por descontado, por hecho, y una probabilidad importante de que haya 2 hikes. Por supuesto, esto no es más que la euforia del mercado de futuros. Yo dudo mucho que haya 2 hikes durante 2026, pero ciertamente esto te da una pista acerca del ánimo, del sentimiento con respecto a estos cambios que hemos visto tan drásticos en la Reserva Federal, específicamente en esta reunión, pero que ya se veían venir desde hace un par o de 3 reuniones ya. Y esto obviamente lo ves en la acción del precio. Vimos a un rally sumamente saludable y explosivo en el dólar americano en contra de absolutamente todo. Voy a dejar el video que publico en redes sociales en este momento, pero vamos a continuar obviamente con todo lo que hacemos todos los domingos. Te voy a mostrar el resto de la información que necesitas saber del dólar americano, análisis completo del euro, te muestro el resto de las divisas mayores, te muestro los cruces mayores con mi plan de trading, cruces menores, mi plan de trading y el resto de instrumentos que visitamos todos los domingos.